bueno, de acuerdo a lo que ya habíamos coordinado, la idea es que una vez por mes pues siempre nos encontremos aquí y podamos compartir un poco de nuestras experiencias en cada uno de nuestros proyectos. La mayoría de aquí pues son gerentes, jefes de proyectos. En este caso César Díaz es quien nos va a exponer un poco de su experiencia en un tema específico, que es el LucaGet y nuestro rol como supervisión. No, sin más preámbulo, lo dejo a César y bueno, brindémosle un aplauso a César por estar dedicado. Chévere, Pedro, gracias. Nada, buenas tardes con todos. Para los que no me conocen aún, soy el ingeniero César Díaz, ¿no? En Métrica, en esta temporada, tengo ya más o menos medio año, ¿no? Estoy en la obra de Tailoy, ¿no? Desde que entré, pues inicio de junio más o menos. Ya el mes pasado o año pasado igual, pero bueno, me invitó muy democráticamente a que haga la exposición este mes. Entonces, desde ese momento me puse a pensar, oye, ¿en qué puedo aportar de mi conocimiento, de mi experiencia? Por ahí, a ver, yo recién tengo experiencia como supervisor. Mayormente me desempeñé en el lado de contratista, pero me ha gustado, quieran o no, estar de este lado de la cancha, ¿no? Como supervisor. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es esta herramienta que es el de LucaGet. Entonces, yo les voy a compartir durante la exposición no solo el marco teórico, que es por donde voy a empezar, hablando un poco de las Planner, brevemente las herramientas que tienen, qué se apalanca. También les voy a comentar acerca de mi visión con esta herramienta y cómo creo yo que operativamente puede apoyar a una obra. Y al final, sí, un poco después, supongo, haber intercambiado nuestras experiencias con el LucaGet y demás herramientas, ya verlo con ojo de supervisor finalmente, en el cual yo diría, oye, yo creo que como supervisor debemos ver esto. Y compartir con cada uno de ustedes que me digan, sí, yo también creo que como supervisor debemos ver esto, pero también esto es tal o cual herramienta, ¿no? Eso es lo que un poco quiero yo, o pretendo llegar con esta exposición. Ayer creo que no sé cómo se dice en el término correcto, la publicación, la revista que tenemos en Métrica, la supervisión integral para el éxito operativo de los proyectos. No sé si por ahí le han dado una leída. Es muy interesante cómo abarca la supervisión integral en los proyectos, la comunicación efectiva, ¿no? Las herramientas que debemos aplicar, nos habla de tecnología también, ¿no? Y esas herramientas también se aplican para hacer un LucaGet. Importante la comunicación. El LucaGet no solamente es una herramienta que nos va a dar una serie de actividades, sino que nos comunica qué van a hacer, cuándo van a hacer. O sea, es una programación, ¿no? Si hago la pregunta, por ejemplo, compañero, diferencia entre planificación y programación, ¿qué me dirías? La planificación abarca muchas más cosas que la programación, que puede hacer recursos destinados a una actividad, una secuencia, pero creería que la planificación va mucho más allá de una programación. Vale, estamos perfectos. Chévere. Michelle, ¿estás de acuerdo con él o por ahí añades algo? Bueno, para añadir más que todo, la planificación se entorna a todo el proyecto y la programación es en un periodo corto, ¿no? O sea, semanalmente, quincenalmente, que basa toda la planificación. Vale. ¿Alguien que piense diferente en esta sala? ¿O todos coincidimos en ello? ¿No? Me parece que sí. Bien, la planificación nos habla de largo plazo, es largoplacista, es como nuestro cronograma maestro de obra. Bien, y luego pasemos a la programación, que es la manera como nosotros vamos a gestionar la planificación. Y en ese lapso suceden que hay pasos que obviamos, ¿no? Que por ahí quizá falta de recursos, falta de capacitación, ¿no? O simplemente pues, somos un poco negligentes en aplicarlo, ¿no? Y es ahí donde entra esto. Un poco quiero limpiar las cosas que no se hacen efectivamente dentro de una construcción. Voy a empezar con algunas definiciones como el flujo de trabajo, ¿no? Dice movimiento de información y materiales a través de la red de unidad de producción. Me detengo un poco ahí. Porque nosotros usualmente cuando yo les digo, oye, descríbeme, por ejemplo, a ver, tú me ayudas, cómo sería el proceso de hacer una columna. Perdón.
desde la parte de diseño. No, de construcción, perdón. Construcción. El trazado que corresponde. Vale. Después del trazado, su encofrado. Después del encofrado, el tema del acero, siempre y cuando lo lleve, y después ya la planificación la programación para el vaciado. Para el vaciado, correcto. A ver, vamos acá. La misma pregunta, ¿qué me dices? Con la columna es el trazado, el armado del acero, del fierro, la instalación de la columna. Después que esté todo armado, en la revisión de la supervisión con respecto a que todo esté conforme con respecto al diámetro del acero, de ahí encofras y vacías. Perfecto, muy bien. Pedro, ¿tú qué opinas? Bien, para colocar una columna primero hacemos el trazo de la excavación, colocamos un solado, después del solado se habilita el acero, encoframos, vaciamos el concreto, desencoframos y curamos. Bien. Entonces, a veces vemos la manera de hacer una actividad de frente como un proceso. No vamos, trazado, fierro, encofrado, concreto. Pero nos olvidamos por los pasos intermedios, como bien dijo él, la inspección, la supervisión, el transporte del material de un lugar a otro. No, son esas cosas que nos olvidamos. Entonces, eso es trabajar en flujo de procesos. No solamente pasar en sí de un proceso a otro, sino todo el flujo, todas las cosas que tenemos que hacer para llegar al punto final. Trabajos productivos, dice trabajo que aporte directamente a la producción, o como lo llamamos, aquello que genera valor, que produce valor. ¿Y qué es lo que genera valor? Lo que nos paga el cliente, o lo que necesita el cliente. Bien, eso es, por ejemplo, dice ahí, asentado de ladrillo. Trabajo contributorio, trabajo de apoyo necesario para realizar los trabajos productivos. Bien, son actividades que no generan valor, pero que requiere hacerse para que se pueda hacer el trabajo productivo. Por ejemplo, yendo a lo que es el asentado de ladrillos, el transporte de ladrillo, el mojado de ladrillo, la preparación de la mezcla. Finalmente, cuando se nos paga por el asentado de ladrillo, ¿no? Por la colocación de las unidades de bañilería. No nos pagan por la preparación de la mezcla, no lo pagan por el transporte del ladrillo. Por sin embargo, es necesario hacerlo para tener nuestra pared levantada. Y los trabajos no contributorios, que es cualquier actividad que no genera valor, no produce valor. Por ejemplo, pues no tenemos la información en campo, el personal se traslada a los servicios higiénicos que están muy lejos, ¿no? Y me voy a la obra de traslado a Tailoy, ¿ya? Estaba dando mi vuelta como siempre por la obra, ya, ¿qué será? Pues 2 meses cuando estamos ya en cimentaciones. Y me he dado cuenta de que, no sé, pues ponen que este sea el área del proyecto, acá estaban trabajando y el baño estaba al otro extremo. Y no sé, pues en manchas iban 3 al baño de la manito, no sé por qué se iban todos juntos. Yo me puse a medir el tiempo, cuánto se demoraban en ir y venir, ¿no? Y más o menos 10 minutos se demoraban en ir y venir el baño 3 personas. Entonces yo llamé al responsable y dije, oye, ¿cuánta gente tienes en obra? 60, me dicen. 60, bien. Imaginemos que cada uno de ellos pierda tiempo 1 minuto por hora. ¿Ok? En 1 hora ya perdiste 60 minutos. 1 hora de personal has pagado sin producir. Eso me quiere decir que al día estás pagando un personal inútil, a la semana estás pagando un jornal. Si es que pierde tu personal cada 1 minuto en 1 hora, pero la gente no pierde 1 minuto, ¿no? Puede perder 20 minutos, 30 minutos. No sé si por ahí han visto esa medida. Entonces podemos llegar a perder, no sé, pues 20 jornales a la semana. Multipliquen. Si cada trabajador gana en promedio, no sé, 2.000 soles, por 20 jornales desperdiciados son 40.000 soles. ¿No? Ya son ineficiencias operativas que tiene el contratista, ¿no? Y otra vez, me vuelvo a la publicación de métrica, ¿no? La supervisión integral, apoyar en esa gestión operativa. Y terminando, la cantidad de trabajo productivo que se genera dentro de un proyecto es aproximadamente el 30%. ¿No? De repente por ahí algún cursito, algo les habrán mencionado eso. El 70% son pérdidas, ¿no? El trabajo no contributorio y el trabajo contributorio y el no contributorio, perdón, finalmente son pérdidas.
Lo que se busca con la filosofía Lean es reducir los trabajos contributorios y eliminar los trabajos no contributorios. Así que con las definiciones, proyectos está compuestos por fases, no sabemos por teoría de proyectos, que es aquel que nos genera un producto único, es temporal, tiene un inicio y un fin y se aplica la triple restricción y también tiene una serie de fases y de etapas, ¿no? Hay que verlo así. Cuando hablamos de planificación, por ejemplo, no movemos todo a largo plazo, definimos las primeras fases del proyecto, determinamos hitos, ¿no? Y fases, ¿no? Está compuesta por procesos, ¿no? Ya luego hablaremos del programa por fases. Procesos está compuesto por operaciones, operaciones está compuesta por pasos y pasos está compuesta por movimientos elementales. ¿Dónde, en qué documento que nos entrega el contratista podemos encontrar este tipo de información en obra? ¿Dónde crees tú? Las fases del proyecto, el proceso de operaciones, siguen el cronograma de obra. Vale. ¿Dónde encontramos los pasos? ¿En qué documento que nos entrega el contratista puede encontrar los pasos del desarrollo, no sé, de una actividad, de una partida? Es que a veces es el procedimiento de trabajo. Procedimiento de trabajo. Sí. ¿No? Ahí podrían llegar a eso, es parte de la operación, ¿no? Yo creo que, y sigo repitiendo, ¿no? Esa publicación de métrica no me acuerdo el compañero que publicó último, un chatito, ¿no? Jonathan, muy buena publicación. Muy bueno, entonces eso, ¿no? Como los documentos que nos dan para supervisar, finalmente apoyamos a las operaciones en la construcción. No, ahora sí, dicho eso, el LUCA-GET viene a ser una herramienta, esta metodología que le llamamos el Last Planner System o la metodología del último planificador, donde buscamos regular el flujo de trabajo y optimizar los recursos, proteger la producción de la variabilidad que existe en obra, ¿no? Esa palabra es clave, la variabilidad, ¿no? A veces usamos LUCA-GET, simplemente agarramos un Excel o el contratista hace un Excel y traslada partidas de actividades, ¿no? Sin dar, simplemente pinta bonito su Excel, lo pega en la pizarra. A veces, si es que tienen por ahí un modelador, lo hacen en 3D y ahí queda. Piensan que con eso ya acabó la chamba. No, ya bonito, voy a pintar supervisión, ya toma supervisión, no moleste, después está bonito, ¿no? Y no lo revisan. A veces nosotros hacemos la chamba de poner, oye, de acá a 3 semanas, mira, vas a empezar con muro de bloqueta, dame tus procedimientos de muro de bloqueta, dame las submittals con los materiales o la ficha técnica de los materiales que vas a emplear, ¿no? Eso es por lo que deberíamos estar viendo para evitar, pues, de que a última hora presenten todo, lo presentan mal, terminamos observando y se demora. Y a veces, ¿qué hace el contratista? No, supervisión no va a prueba. Oye, compadre, pero tú me has presentado recién ayer y quieres empezar hoy día, ¿no? Entonces, nos va a servir como herramienta para alertar finalmente esta variabilidad, porque siempre también ocurre en obra. No, ocurre a veces que, en nuestra obra pasada, que se incendió hasta la planta de concreto y un día no vaciaron, ¿no? Hace poco hubo un tema eléctrico en la planta de concreto también, que por cierto es Polimix, ¿no? Primera vez que me pasan tantas incidencias con este proveedor que años anteriores he trabajado, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de LUCA-GET, proteger a la obra de la variabilidad, del sistema Last Planner. Proteger a la obra de la variabilidad, ¿no? Dice, permite planificar de forma colaborativa, diseñar la forma de trabajo, evaluar resultados de la ejecución y aprender de la experiencia. La persona que realiza esta asignación se denomina último planificador. Es importante la experiencia, ¿no? Las obras, a veces los contratistas, no sé, pues creo yo, por darse un par de soles, contratan a veces ingenieros bastante junior o que tienen mediana experiencia y les cuesta a veces identificar actividades, partidas, ¿no? Ver en flujo de procesos, cambiar la mentalidad, quizás ver el flujo de procesos, y a veces no se tiene la mejor guía dentro de la obra, o la gerencia de los contratistas, que yo le he vivido, no es la mejor. O sea, dice, oye, ya pues presenta cualquier cosa, como que ya pues dale por su lado la supervisión y ya, ¿no? Queda. Y cuando terminan, y se meten en un problema, porque van a terminar gestionando mal su proyecto. Cuando evidenciamos, nosotros le evidenciamos, mira, te va a faltar esto, te va a faltar lo otro, no vas a llegar a tiempo,
¿no? Se mete en un problema porque, uno, tienen que lidiar con sus faltas de productividad, sus faltas operativas y aparte lidiar con los reclamos que vamos a hacer como supervisión o reclamos que va a hacer el cliente también, ¿no? Ahora, otra clave de las planner, malas prácticas de las planner, que solamente están puro casco blanco, ¿no? Está el gerente, está el residente, oficina técnica, producción, ¿no? Pero no está el último planificador. El último planificador, viene a ser la persona que da las instrucciones directas en campo, que sabe en campo lo que sucede, cómo sucede y qué necesitan para que las cosas ocurran. O sea, llámese un maestro de obra o un capataz puntualmente, dependiendo también de la envergadura del proyecto. Lo correcto es invitar a los capataces a estas reuniones, cuando empiezan a programar, es más, de la etapa de planificación, invitar a los capataces, que ellos saben sus restricciones, qué recursos van a tener, qué riesgos están asociados al proyecto, porque están en la primera línea, ¿no? Veámoslo como si fuera pues una guerra, ¿no? La primera línea de combate finalmente van a ser estos señores como una especie pues de coroneles. Yo tengo una experiencia, en una obra estábamos haciendo refuerzo de techos en el Plaza Vea, refuerzo de todo el techo en el Plaza Vea de Miraflores, que está acá en la Arequipa. Y bueno, llego y las cosas pues se abrían por acá, abrían por allá, no había un orden en la obra. Entonces me siento al capataz y al maestro de obra y responsable de ese proyecto. Bien, muchachos, mira, veo acá hay un desorden, no hay un tren de trabajo claro. Listo, ¿qué pasa? No, ingeniero, mire que estamos por aquí y por allá, bueno, es cosa y media. No, bueno, como siempre le digo, pensemos en la siguiente jugada, las cosas ya están hechas. Término futbolístico, la siguiente jugada. Nos sentamos, listo. Maestro y capataz, yo sentado en la computadora con el residente, entonces yo tomé la batuta y empecé con el Excel a programar. A ver, dime, ¿este sector cuándo? Tal. ¿Qué tiempo te demora tanto? ¿Qué necesitas? Esto, listo. Y ahí íbamos anotando, ahí íbamos programando, armando el Excel. Y como toda reunión, como toda conversación, toda discusión, se vuelve un rato tenso. No me acuerdo el motivo de la tensión, pues se volvió tenso. Y me contesta, ingeniero, pero usted es el que programa. Aguanta, le digo, yo no programo. Yo estoy usando la computadora y el Excel. Tú estás que programas porque me dices qué actividad estás haciendo, qué fechas tienes, qué necesitas. Yo solo uso la computadora. Yo no estoy programando. Se quedaron callados, no me respondieron nada. Nos dieron cuenta que ellos eran los que batuteaban el proyecto. Muy bien, y a raíz de la programación que tuvimos, empecé a hacer una medición diaria de ese avance. ¿No? Una medición en sí de la confiabilidad de su programación, ¿no? Y todo lo que le mandaba, 100%, o sea, se comieron el pleito bien, se pusieron la camiseta porque era la programación de ellos, se convencieron de eso. Bueno, un momento que sí, bajó, no cumplieron, me acuerdo, porque le faltó un refuerzo de metálico, y ellos mismos vinieron, ingeniero, ¿sabes que no vamos a cumplir hoy día porque no nos llegó el refuerzo metálico? Vinieron así, o sea, totalmente apenados, cabeza agacha. No, ya no pasa nada. Bueno, llega mañana, listo. Mañana resolvemos, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Queda adelante. Entonces, es muy importante en esta etapa que el personal a cargo del proyecto, el personal de campo, se coman el pleito, incluso más que nosotros. Y es más, un principio de la filosofía Lean es la transparencia. Y la transparencia se manifiesta en la comunicación visual que tiene el proyecto, ¿no? Bueno, pero no solo a veces en obra ponemos carteles de seguridad, ¿no? Por todo lado, pero también pongamos carteles acerca del cumplimiento de la calidad, del cumplimiento de la producción, que es algo que por ahí no difunden algunas empresas, ¿no? Pero yo sí considero que es sano hacerlo. Las planes las aplicamos desde la planificación, ¿no? Como hemos visto, el verlo a largo plazo. Y la manera de gestionar a través de programaciones, ¿no? El Look Ahead, la importancia del Look Ahead que nos va a ayudar con el análisis de restricciones, saber qué nos falta para cumplir las actividades que planeamos hacer, ¿no? Look Ahead, que es una visión cortoplacista, ¿no? Una planificación intermedia que le llamamos, luego viene ya la gestión a corto plazo como la programación semanal y hasta la programación diaria. El PPC, que es el porcentaje de plan cumplido, y las causas finales de incumplimiento.
pero lo importante que tiene el sistema Last Planner es que se hace una evaluación constante y las mejoras que se hacen en el proyecto se hacen ahí. No se recoge la lección aprendida para el otro proyecto, sino que todo lo contrario, ahí mismo hacemos las mejoras, ¿no? Bueno, ya hay otra chamba que también muy interesante cuando hablamos de índice de control, no sé si han aplicado el ISP, ¿no? Lo que es el seteo de producción, el análisis, las proyecciones en costos y rendimientos, que podemos obtenerlos tranquilamente y que podemos saber o recopilar la data de obra en sí. Eso y más que todo chamba ya como contratista, ¿no? Nos dicen en esta diapositiva, ¿no?, que la planificación tradicional con los métodos de ruta crítica no controlan la variabilidad, ¿no? Ahora, en el proyecto que tenemos ahorita en Tai Loi, ya el contratista me dice, oye, estoy atrasado. Bien, el proyecto debe estar a un 56% y está a un 55%, dicen, ¿no? Que está a 1% retrasado, entonces me quiere reclamar. Entonces, cuando yo miro su cronograma, a ver, ¿las partidas que están atrasadas afectan la ruta crítica? No, listo, tranquilo. Entonces, no me voy a alertar por algo de que, bueno, en teoría, no voy a alertar por algo que no me va a demorar, no me va a retrasar el proyecto, ¿no? Definición. A ver, ¿sabe la diferencia entre atraso y retraso? Uno es que tienes una demora en un procedimiento, pero que no te afecta la fecha final de entrega. ¿Sigue? Que es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Ya, vale. A ver, Irving, ¿qué opinas? ¿Tienes alguna noción si hay alguna diferencia entre atraso y retraso? Consiste más que todo en la diferencia de actividades y con la fecha de entrega por procesos constructivos. Creo que la diferencia entre retraso y atraso. Vale, está bien. A ver si el atraso viene a ser la causa, ¿ok? La demora en el inicio de una actividad, eso es atraso. Y el retraso viene a ser la consecuencia de este atraso, o sea, la de entrega tardía de una actividad. Eso es retraso. ¿Ya? Eso aprendí hace un par de años cuando me metí a un curso de control de contratos, ¿no? Ahí te enseñaron lo que es el atraso, el retraso, la demora. La demora viene a ser cuando empieza la actividad y no hacemos nada. Ventaja de Last Planner: mayor beneficio y cumplimiento del presupuesto, ¿no? Buscar reducción de costos, mejorar la productividad, calidad y seguridad, reducir los plazos de entrega y un entorno de trabajo basado en el aprendizaje y la mejora continua, ¿no? Reducción de costos porque nosotros estamos aplicando acá recursos, ¿no? Y recursos es plata. Siempre recursos es plata. Finalmente lo que buscamos con Last Planner es optimizar no solamente el consumo de estos recursos, ¿no?, sino por ahí aplicar metodologías, herramientas que nos permitan pues tener eficiencia, ¿no? Eficiencia, entendámoslo como el menor consumo de recursos para poder producir más. Reducción de plazos a través, y eso es un poco que le añado yo, es por la asignación de holguras, de buffer en el tiempo de construcción, ¿no? Mejor integración entre subcontratistas, la comunidad y los compromisos, ¿no? El Last Planner se basa en compromisos, ¿no? O sea, si bien nosotros tenemos ciertos supuestos, riesgos, restricciones, finalmente nos comprometemos a levantar todo eso. Identifica y elimina pues los 7 desperdicios y las restricciones, mayor entrega de valor, recordar valor por aquello que el cliente requiere, ¿no? Y ayuda a comprender la dependencia con otros subcontratistas. Cuando hablo de cliente no solo referir al cliente principal o al cliente externo, ¿no?, al que nos contrata a todos, sino también tenemos el concepto de cliente interno, ¿no? Por ejemplo, el cliente interno del acero de una columna, el cliente interno del acero de una columna viene a ser el encofrado de la columna. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener como chip dejar muy bien el acero de la columna para que el encofrado llegue. O sea, el cliente interno esté satisfecho con lo que se está brindando. Igual, el cliente interno del encofrado de una columna viene a ser el vertido de concreto en esta columna, ¿no? Implica la participación de las partes
en fases más tempranas hay mayor colaboración, oportunidades de mejora en etapas igual más tempranas, mayor gestión del riesgo y control de la variabilidad, reduce las reclamaciones. Si bien el Last Planner no lo usamos tanto para gestionar reclamaciones, bien, sí nos va a ayudar de manera preventiva a hacerlo. Y eso me lleva a otra cosa en obra, ¿no? Hubo un problema en la obra, no me acuerdo qué pasó, entonces obviamente yo alzo la voz, oye, mira, está pasando esto. Ya pues César me dice, somos ingenieros, venimos a resolver acá. Entonces dije, oye, he cambiado el chip. Somos ingenieros, sí. ¿Tenemos la capacidad de resolver? Sí. Pero más importante que ello, hay que tener la capacidad de prever, ¿no? A eso iba temprano origen de la experiencia, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de prever. En tu experiencia, a ver quién nosotros no ha fallado, no se ha equivocado, ¿no? Entonces, ya sabemos en esa consecuencia qué cosas pudieran pasar en la construcción, ¿no? Y de esa manera podemos apoyar a los contratistas, ¿no? Pero sí, yo sí creo que el ingeniero actualmente debemos estar con esa cultura de gestión de riesgos y por lo tanto ser invitados más a prever que a resolver. A veces pasan cosas que no podemos ya meternos o prever en sí, y caballero, pues no hay que pensar en soluciones. Pues si nuestra capacidad es la de prever, pues hagámoslo, ¿no? Suministra flujo continuo y previsible de trabajo, administra la incertidumbre, intensifica la creatividad y la mejora continua y mayor satisfacción del cliente interno en general. Creo que todos alguna vez hemos escuchado sobre Lean Construction y las 7 pérdidas que indica Lean, ¿no? Sobre producción, sobre procesamiento, almacenamiento, transporte, movimientos, y un par más que me olvido por ahí. ¿No? ¿Qué están? ¿No? Inventarios, esperas, reprocesos, sobreproducción, movimientos, transporte y sobreprocesamiento. Y hay una octava pérdida que le llaman el conocimiento, ¿no? El talento. El talento. Entonces imagínense pues toda la experiencia que puede haber en una sala cuando estamos haciendo estas reuniones, no solamente los ingenieros, también maestros de obra, capataces. Imagínense la capacidad de conocimiento que hay, la experiencia que hay y abocarlo al proyecto, ¿no? Y justamente acá nos vamos a prever, ¿no? Porque ahí va a estar la mano del maestro, el capataz, mire, cuidado que puede pasar esto, cuidado que puede pasar lo otro, tal material, tal producto, no llega a tiempo, generalmente llega con estas condiciones, ¿no? Muchas veces en obra nos decimos, ¿no? Oye, pero esto siempre pasa en obra esto, pero si sabemos que siempre pasa en obra, ¿por qué no hacemos algo que no pase? O al menos mitigar ese impacto. Bien, muchachos, entonces el esquema que nos plantea Last Planner es este en principio, ¿no? Salidas, no, perdón, empezamos, las entradas que necesita este sistema, ¿no? A ver, puedo aportar ahí para Last Planner las condiciones contractuales. ¿Debería ser una entrada Last Planner? Me pregunto, ¿no? Se me ocurre ahorita, no es algo que lo haya pensado antes, ¿no? Si es que necesitamos algunas condiciones contractuales para poder aplicar nuestro Last Planner, ¿no? Como que, a ver, dejo esa pregunta suelta, ¿ya? Si lo vemos más adelante. De este sistema de la metodología del último planificador, ¿no? Vamos a tener obviamente todas las estrategias Lean que vamos a aplicar, ¿no? Sectorización, buffers, el tren de actividades, ¿bien? Y todo ello va a decantar un plan maestro, un plan que va a tener hitos, actividades, ¿no? Y acá hay un tema, que nosotros a veces este plan maestro pasamos de frente a LucaHead, ¿no? Ya les voy a ver qué debería haber entre ellos dos, ¿no? Luego de LucaHead, nuestra programación semanal. Y ahorita que lo veo, esta de las restricciones debería estar acá, ¿no? Porque LucaHead nos va a servir para analizar restricciones. Luego la programación semanal, como sabemos, se programa aquellas actividades que no tienen ninguna restricción. Luego la programación diaria y finalmente el PPC, que se mide de forma semanal, ¿no? Ahora, nosotros vamos a centrar, explicar un poco más en esta parte y también, bueno, les mencionaré un poco las salidas que le llamo yo a LucaHead, ¿no? El LucaHead es una estrategia para anticipar y conocer actividades
medioplacista, segundo nivel de jerarquía en la planificación, luego la planificación por fases, que no es nuestro cronograma maestro de obra. Este cronograma de actividades de 3 a 6 semanas, dependiendo de la envergadura del proyecto. Dice, cada asignación de LUCAGED está sujeta a un análisis de restricciones para poder así saber qué es lo que vamos a hacer, ¿ven? De manera que esté lista para su ejecución. ¿Qué necesitamos para poder formular nuestro LUCAGED? El cronograma maestro de obra, ¿no? Acá creo yo que el cronograma maestro de obra tiene las condiciones contractuales para el proyecto, ¿no? Está trazado correctamente el alcance. Están las actividades de obra, ¿no? Es nuestro proyecto principal por ahí, ¿no? Donde toda la teoría que alguna vez nos han enseñado para planificar, la terminamos abocando en la obra, ¿no? Cuando hablamos ya de las secuencias, de las dependencias, ¿no? Y los tipos de dependencias que podemos tener. Importante en el cronograma de maestro de obra que podemos dimensionar algunos riesgos que tiene el proyecto, ¿no? Y a veces nosotros cuando planificamos las obras somos muy optimistas, ¿no? Ustedes alguna vez, supongo que sí han escuchado hablar de la metodología PERT para planificar proyectos, ¿no? En la cual no sabemos con certeza cuánto es la duración del proyecto y terminamos pues en 3 escenarios, ¿no? Optimista, pesimista y en condiciones normales, ¿no? Y se aplica pues una fórmula estadística, ¿no? En base a la campana de Gauss y toda la situación, que lo aplicamos quieran o no en las obras. Si han llevado por un curso de PMI, han llevado el método de ruta crítica, ¿no? Igual el método de los 3 valores de la metodología PERT. En los expedientes técnicos del sector público nos piden el cronograma PERT-CPM, ¿no? Que lo que hacen es del proyecto imprime el diagrama de barras el diagrama de red, y eso dicen que es un PERT-CPM, y eso en sí no es un PERT-CPM, ¿no? Pero estamos pensando que es así, pero implícitamente a veces no nos damos cuenta, estamos aplicando mucho esta teoría para planificar, pero otra vez lo hacemos muy optimista y no tomamos en cuenta los riesgos. A veces no nos preguntamos qué de malo pudiera pasar, no sabemos a veces planificar en consecuencia a ello, ¿no? Y a veces me ha pasado a mí, ¿no? Que dicen, César, hemos ganado una obra, bacán, ¿cuándo hay que empezar? El lunes. ¿Qué día es hoy? Jueves. Ya, compadre, gracias, ¿no? A veces nos pasa eso. Entonces, oye, y no, es que yo he quedado con el cliente que vamos a trabajar sábado, domingo, horario extendido y tanta vaina. Oye, entonces, pero si algo sale mal en la obra, ya no tengo tiempo para reaccionar. ¿Cómo vendemos un proyecto así? A veces terminaba discutiendo con el gerente comercial, ¿no? Porque a veces la gente de construcción no se acerca a planificar. Y muchas veces los contratos o los cronogramas que se firman en los contratos son así, ¿no? Muy alegres, muy optimistas, por aquí y por allá. Problema para el contratista, ¿no? Y queramos o no, también su supervisión se mete en esa bronca, porque tenemos que hacer cumplir y respetar los plazos y acuerdos, ¿no? Es importante los cronogramas, los hitos contractuales, ¿no? Que tenemos que cumplir, que tenemos que documentar. Ahora, el contratista en su propuesta siempre adjuntan un documento, ¿no? Una memoria de exclusiones, supuestos, inclusiones, ¿no? De que hay que leerlo el dedillo, ¿no? Dice, oye, no sé, mi programación es normal siempre y cuando no llueva, ¿no? Y si llueve, ya son otras condiciones, ampliación de plazo, adicional de obra, etc. Los hitos son importantes, hay hitos que son penalizables y otros que no. Pero como le digo, hay que documentarlos, ¿no? Si no se cumple, ¿por qué no se cumple? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y no hay que esperar que llegue el hito para alertar, ¿no? Hay que estar, oye, mira, estás tanto, no vas a cumplir, no vas a llegar, ¿no? Siempre hay que alertar en ello. Bien, listo. Y esta es la parte que nos olvidamos a veces al momento de hacer el LUCAGED, porque pasamos el cronograma maestro de obra al LUCAGED y no hacemos esto, ¿no? La planificación por fases, el pool planning, ¿no? Donde acá, si bien tenemos un cronograma maestro que a veces puede ser muy corto en actividades, a veces es muy gerencial, te marca hitos y ciertas fases, ¿no? Y acá si vamos al detalle, ¿no? Acá ya entra
acá ya aporta el Last Planner tal cual, acá donde se convoca a todo el equipo de obra, ¿no? Con toda su experiencia y bueno, tiene que haber un liderazgo, alguien que sepa de estrategia Lean para que pueda aplicarlos al proyecto, ¿no? Les decía, tenemos sectorización, buffer, tren de actividades, Kanban, Pokayoke, etcétera, ¿no? Que sepamos identificarlos y aplicarlos en nuestras obras, ¿no? Acá en esta fase vamos a definir los procesos y actividades, definimos la sectorización, definir los ritmos de trabajo, ¿no? Línea de balance que le llamamos. Ahora nosotros tenemos vivimos, por fortuna, este gran cambio tecnológico, ¿no? Que nosotros lo primero que pensamos es el BIM, ¿correcto? Pero esto de acá, inclusive más que el BIM, puede ir a un BDC tranquilamente. Tenemos esa ventaja, esa potencialidad de usar ya herramientas digitales, ¿no? Aunque a veces lo subestimamos o mal lo empleamos en las obras, ¿no? Pensamos de que el BIM solamente está para modelar en 3D y está bonito y lo pego, ¿no? Y no se dan cuenta de que puede apoyar o puede ayudar en todo esto. Y otra cosa importante en este tipo de planificación son los hitos. Ok, hablamos de hitos contractuales, hitos que van a ser de obligado cumplimiento para el contratista. Pero acá nosotros podemos plantear hitos de control. O sea, hitos que internamente pueden ir alertando cierta desviación al proyecto. Oye, no sé, pues de repente tenemos hitos, el término de un piso, ¿no? Hito de control, cada piso, ¿no? Que cada primer piso, segundo piso, tercer piso sea un hito de control solamente. No es penalizable, pero se ayuda a alertar. Si no lo cumplimos, oye, bueno, las cosas no están yendo bien, hay que mejorar nuestra estrategia. Acá ya vamos dimensionando los recursos que vamos a necesitar en nuestro proyecto, ¿no? Hay otra parte muy importante también que es hacer un cuadro de procuras, un cuadro de compras. Nosotros debemos de solicitar, sí creo yo, a nuestros contratistas que nos entreguen, nos presenten un cuadro de compras. Eso es un documento, creo yo, importante, primario en las obras. Tenemos nuestro cronograma maestro, sabemos cuándo vamos a hacer cada actividad, podemos dimensionar qué adquisiciones se tienen que hacer, ¿no? Porque tenemos importaciones por ahí, tenemos que cuidar a veces stock en los materiales, ¿no? Me ha pasado a veces en proyectos que tenía que venir un lote de enchape, ¿no? Y bueno, otra vez, muy alegremente pensamos, oye, sí, ese enchape vamos a encontrar en stock, lo vamos a comprar tal fecha. Llega la fecha y ya no había en stock ese tipo de enchape precisamente, ¿no? Fue todo un tema, había que ir a hablar con el cliente, mira, no encontramos el enchape que estaba en el expediente técnico, hay este tipo de enchape, ¿no? Había temas corporativos, no sé, ¿no? Pero bueno, al final ya resolvimos con otro tipo de enchape, hubo una especie de penalidad económica por no haber aplicado lo que se tenía, ¿no? Es por eso que importante aplicar un cuadro de procuras, pedirle el estatus al contratista. Pero por otro lado, el contratista, como lo que nos pasa a nosotros, nos presenta un cuadro de procuras, siempre pendiente de que les falta por definir, ¿no? Pendiente de definir por quién, por la supervisión, por el cliente. Bueno, en cierta parte está bien, ¿no? Que nos alerten, mira, no estamos cumpliendo con aprobar oportunamente ciertos requisitos del proyecto, ¿no? También, ¿no? Las holguras, ¿no? Acá, otra vez, tenemos una planificación, de repente mi proyecto se me ocurre 360 días, ¿no? Y hago mi planificación por fases no a 360 días, sino a 340 en general, ¿no? Inclusive a cada fase, a cada etapa le puedo aplicar más holgura, ¿no? Y nos va a ayudar, o nos va a crear ese colchón a gestionar para cumplir el plazo contractual, y la estrategia pasaría a gestionar ese colchón. Cuando nosotros aplicamos holguras al proyecto, debemos saber dónde están esas holguras, ¿no? Hablando como contratista. Y ahora, como una pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? ¿La holgura a quién pertenece finalmente, al contratista o al cliente? Yo creo que pertenece al contratista, porque al final es el riesgo ¿no? El riesgo del contratista. Y finalmente, pues acá tenemos que ir afinando los riesgos.
En riesgos tenemos dos tipos de riesgos, ¿no? Los previsibles y no previsibles. Los previsibles son aquellos que nosotros justamente podemos prever, que nuestra experiencia, por la zona de trabajo, sabemos qué es lo que puede pasar y no puede pasar, pero puede haber riesgos no previsibles. Un riesgo no previsible que me ha pasado mucho en mis proyectos, tanto públicos como privados, es el tema del terreno, ¿no? Donde vamos a construir. Ahora en Tailó tenemos un tema por los linderos, porque el predio no está bien registrado, está registrado en registros públicos, pero las medidas no cuadran con lo que está en campo, ¿no? A la mayoría creo que nos ha pasado eso, ¿no? Y a veces nos enteramos cuando ya estamos en la obra y el topógrafo hace su primer trazo, ¿no? Y no sé, pues no hemos podido preverlo. Me ha pasado en otro proyecto de que, no sé, pues tienes un centro de salud, ¿no? Y había una pared que pertenecía a la construcción del centro de salud, pero la vecina reclamaba que toda esa pared era en sí una L, le pertenecía, cuando la señora tenía su pared. Pero dice que ese pedazo justo le había comprado la asociación anterior y tenía un contrato firmado, nadie sabía, ¿no? Al final tuvimos que arreglar con la señora, pagarle por esa pared, ¿no? Para poder hacer el proyecto, si no, no calzaba nuestras áreas, ¿no? Las restricciones, acá hablamos de restricciones ya. Pero ojo, acá hablamos de esta planificación es por todo el proyecto. O también esta planificación por fases puede ser por etapas del proyecto. O sea, de repente voy a hacer una planificación pool por casco gris, ¿no? Entonces solo evalúo esa parte del casco gris y voy también viendo sus restricciones. Y luego hago otra planificación para arquitectura, dependiendo también del tiempo que le vamos a otorgar a ello, ¿no? Y la envergadura del proyecto también, ¿no? Definimos responsables de cierta área, cierto sector, ciertas actividades, ¿no? Listo. Y con esto deberíamos cerrar nuestra planificación pool, nuestra programación por fases, que debe ser más detallada que nuestro programa maestro. Asignamos hitos de control, asignamos holguras para las diferentes etapas de la obra, ¿no? Y vamos a tener, y el LUCAGED, lo que hacemos en LUCAGED es agarrar esa planificación pool, chapamos 3, 4, 5, 6 semanas, dependiendo, uno, de la envergadura de la obra, y otro factor importante es el nivel de variabilidad que podría tener el proyecto, ¿no? Dependiendo de eso, incluso vemos si tomamos más semanas para planificar o menos. Y tendremos el llamado 3 week, ¿no? Pero también puede ser a 4, 5, 6 semanas, ¿no? Acá hay otra imagen. Lo que hay que cuidar, ¿no? También, y a veces, no sé si se escuchó la programación por líneas de balance, ¿no? Que es algo como esto, ¿no? En la cual pues colocamos acá los lotes de producción y acá pues la temporalidad de esta. Bien, el LUCAGED, cuando estamos pintando el LUCAGED, si ustedes agarran la última fase de acá, salen líneas de balance le llamamos, que luego las trasladamos así, ¿no? Este método acá nos ayuda pues a ver inclusive dimensionar cuadrillas, donde nos va a faltar más recursos, ¿no? Cuidando siempre el ritmo de producción, ¿ok? Entonces, el LUCAGED finalmente es la manera como vamos a gestionar la planificación del proyecto, ¿ok? Buscando tener un ritmo de producción adecuado. Hay un término, ¿no? El takt time, ¿no? Que es saber cada cierto tiempo entregamos cierto lote de producción, ¿no? A ver, entregamos un piso en un día en específico, el segundo piso de acá 2 semanas, tercer piso 2 semanas, cuarto piso 2 semanas. Esas 2 semanas vendría a ser mi takt time, ¿no? Que debería verse reflejado justamente en esta línea de balance. Por ejemplo, acá hay un lote que lo entrego en este tiempo, otro en este tiempo, otro acá, ¿no? Se va terminando. Lo importante del LUCAGED, unas importancias, es el análisis de restricciones. Acá sí ya va más detallado. Y ojo, el LUCAGED es más detallado que la planificación por fases, y acá en el LUCAGED hablamos ya de flujo de procesos, ¿no? Tal cual, ya le metemos más actividades, ¿no? Cuando empezamos hablando del flujo de procesos, y de tal manera que nos ayuda a evaluar las restricciones reales, o lo que en verdad debe pasar en la obra o necesitamos para que las cosas puedan ocurrir, ¿no? Y el objetivo es cuidar
entra lo que se llama la teoría de restricciones, ¿no? No sé si ustedes han visto, hay una película que se llama La Meta, no sé si la habrán llegado a ver, si no la han visto está en YouTube, dura como 45 minutos, que nos habla de esta teoría de restricciones, ¿no? Bien bacán, como una manera bastante industrial y es bastante en el día a día, ¿no? Como aprendemos a identificar restricciones en los proyectos, ¿no? Y bueno, y las restricciones es aquello que vamos a necesitar finalmente para poder hacer nuestras actividades, ¿no? El esquema del Last Planner es debe, puede, hace, ¿no? Y acá nos metemos en el puede, en lo que podemos hacer. A nivel recomendación, el análisis de restricciones, ¿no? Tenemos que la restricción de información y materiales se debe analizar con la máxima anticipación posible. Ahora, depende, como les decía, de la variabilidad que tienen nuestros proyectos, ¿no? Hay proyectos que tenemos por ahí más manejable, pues tenemos horizontes más cortos, proyectos que generan mucha más variabilidad, hay que tener un horizonte de programación más amplia para poder tener más tiempo de resolver esas restricciones, ¿no? Como decía, ¿no? Otras restricciones pueden liberarse entre 2 o 3 semanas, ¿no? Por lo que significan las actividades preliminares, restricciones, no está muy claro. Es decir, perdón, me parece ni me doy cuenta de lo que escribo. Cuando lo escribo suena bonito y cuando lo leo no suena tan bien. Otra restricción que hemos identificado en las obras con Pedro últimamente son las comunicaciones, ¿no? Nosotros trazamos a inicio de obra, no sé si ustedes lo hacen así o si están en el contrato, ¿no? Que nos dice, oye, cada comunicación que nos planteemos del contratista de supervisión tiene, por ejemplo, 3 días de respuesta. ¿Ok? Tú me comunicas algo, que te aprueba algo, tenemos 3 días, para ti y para mí. ¿Estamos? Estamos. Y teniendo su programación en su LUCA-G, su planificación semanal, vienen, como para pasar otra semana, de un día para otro. ¿No? ¿Cuándo fue que nos pidieron lo del tabicaría? ¿El lunes, martes? Lunes, ¿no? Lunes. ¿Y han mandado la devolución? Todavía. Entonces, lunes. Y te llaman, te apruébame, que si no traigo, la obra se demora y ya. Para empezar, yo tengo 3 días para aprobarte tus materiales. No, pues no hay problema, por mi lado, lo vemos ahorita. Dejamos de todo, lo vemos, no hay ningún problema. Y a veces revisamos y no tiene la información completa. Le falta especificación técnica. Bueno, es un proyecto de PC, ¿no? Le falta especificación técnica, no nos mandan los planos, rebotamos información, ¿no? Y ojo que nosotros, como supervisión, alertamos, ¿no? Ojo, mira, va a entrar tabicaría, tu información completa, por favor, pero bueno, ¿en qué andarán a veces la gente o los contratistas, ¿no? ¿Dónde hacer restricciones? Bueno, hay que poner la fecha de llegada a obra, cuándo se requiere en obra el material, la mano de obra, el equipo. Ahora, otra característica importante cuando contratamos personal, ya por el contratista, es que cada empresa tiene su propio sistema de incorporación, ¿no? Tiene un plazo, 1 o 2 semanas. Hay clientes que te piden llevar una capacitación aparte a todo el personal, ¿no? Inclusive das examen y si no pasas el examen no puedes ingresar a trabajar, ¿no? Es una restricción también. ¿Cuándo debo yo de hacer el levantamiento de esa restricción, ¿no? Pensando justamente en la fecha de llegada a obra. ¿Cuándo debo iniciar a hacer el levantamiento de la restricción? Y siempre un responsable. Para todo acá, bueno, el Last Planner se basa en compromisos y los compromisos los hacemos las personas, ¿no? Es por eso que para todo siempre hay un responsable, ¿no? Bueno, igual las restricciones, cuando tenemos toda una semana ya sin restricciones, que en teoría, repito, en teoría debería ser así, ¿no? Porque obviamente tenemos un horizonte de evaluación de 3-4 semanas, por lo tanto las semanas posteriores deben estar sin restricciones. Recién ahí pasamos a la programación semanal. ¿Y cuál es la característica de la programación semanal? Que acá sí hablamos de metas, de cantidades. ¿Qué es lo que debe hacer en toda la semana, ¿no? Es el reporte que nos debe entregar finalmente el contratista. Mire, que nos coloquen cantidades, metrados como tal, puede ser si llegan a ese nivel. Si saben usar el Revit bien, no tendrían problemas en brindárnoslo. Pero que nos ubiquen por ahí en el plano, pues,
acá está mejor, ¿no? Crucifiquen el plano, esta semana voy a hacer esta parte. O sea, algo que se pueda cuantificar. No necesariamente el metrado exacto de la partida, pero algo que se pueda cuantificar, que pueda yo medir efectivamente que se ha cumplido con esa actividad en la semana, ¿no? Igual, la sectorización, qué partes están trabajando, ¿no? Esta foto donde indica pues en su sala de trabajo, en su sala de producción, qué es lo que se está haciendo. Pero a veces que pasa en obra que esto de acá se queda solo en la sala de producción, ¿no? Solo se queda en el contenedor. Y a veces esto no sale en campo y los trabajadores no saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Es como, esto lo trasladamos a campo, o sea, realmente pegamos este tipo de imágenes a las obras. Es como darle un manual de instrucciones, brindar, un manual de instrucción a los trabajadores, ¿no? Que ellos van a saber qué van a hacer, ¿no? Cuando termine una semana, ¿no? Y se le da sus resultados, también el trabajador se siente satisfecho con ello, ¿no? Aquí hay otro modelo de programación semanal y luego tenemos también la programación diaria, ¿ok? Igual la programación semanal, la programación diaria a nivel de flujo de procesos inclusive tiene mayor detalle. Y el último nivel que se tiene para gestionar la planificación es esta, ¿no? La programación diaria. Inclusive ya en el manejo del contratista cuando hablamos de las órdenes diarias de trabajo, que nos sirve para analizar eficiencias, recursos, ¿no? Igual, ¿no? Meta diaria es lo que se plantea hacer por día, los recursos que se van a aplicar. Lo que yo me gusta de la programación diaria y que nos interesa a nosotros, las horas de liberación, ¿no? No sé, me ha pasado cuando he estado de residente, me iba a tocar la puerta al supervisor, oye, súper para liberar, no, tengo una reunión, no, estoy ocupado, mira, me avisas tarde, por aquí, por allá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para avisarle? Y le puse la columna de hora de liberación. Entonces, yo ese documento lo envío el día anterior, al final de la jornada, o a primera hora el mismo día. Entonces, el supervisor no va a tener ya pretexto para negarse a liberar, ¿no? Y eso es lo que hacemos también en la obra, ¿no? Bueno, que lamentablemente dicen van a liberar 9 de la mañana y terminan liberando 4 de la tarde, ¿no? Eso es lo único que sí el conflicto que tengo con las obras, ¿no? Cumplirlos, ¿no? Y me salen, el residente me dice, César, pero tienes que entender, ¿no? El ritmo de la obra, la variación de la obra, ¿no? Los plazos de la obra, y me da a entender como si el jefe de esa obra no tuviera el dominio de su obra, ¿no? Al final es, ¿quién marca el ritmo de la obra? Me pregunto yo. ¿El subcontratista? ¿Quién debería marcar el ritmo de la obra? ¿El jefe de producción? ¿El capataz? ¿No? Hay definiciones por ahí que no se tienen claras cuando queremos decir, oye, ¿quién me marca la obra? ¿Quién me define el ritmo de la obra? ¿No? Les mencioné el takt time, ¿no? El tiempo que tenemos que entregar cada lote de producción, ¿no? O sea, cada cuánto tú me entregas un sector de tu almacén. César, no es que no sé, tú sabes que la obra no varía, no, Pecholo, tú tienes que decirme cuándo entregas. Tenemos una planificación, unos cronogramas. O sea, está bien que sea papel, pero es para gestionarlo, ¿no? Si yo me quedo y que el subcontratista me defina cuándo me entrega las cosas, es aplicar lo que le llaman el push, ¿no? El empujar, o sea, darnos ya cuando tiene, me lo entrega, ¿no? Y no es así, sino decirle, oye, mira, yo esto para tal fecha, esto para tal hora. Bien, y la hora que te diga él, por ejemplo, si vamos a liberar, no, 10 es el pool finalmente, ¿no? Si me dice, oye, esto lo tengo terminado el viernes 5 de la tarde, no te complicas, mira, Pedro, vente a chequear la actividad el sábado 10 de la mañana. Listo, ya le diste un par de horas más, pero tienes que asegurarte que tu contratista cumpla. Y la pregunta que tiene que hacer el contratista o subcontratista es, ¿tienes todo para cumplir en la actividad? ¿No? Y nosotros también como supervisión en las reuniones de obra, ¿no? ¿Tienes todo para cumplir con las actividades de esta semana? ¿Te falta algo? ¿Algo que nosotros te debamos? Sí, no, y empieza el intercambio. Otra cosa clara, ¿no? Otra cosa que debemos preguntarnos, ¿tienen la información clara? Resulta que los clientes generan cambios, hacen cambios al proyecto que termina impactando al ritmo de producción, porque a veces te cambia la estrategia que tienes planteada inicialmente. Entonces, muchas veces es ambigua la información que da el cliente al respecto de los cambios que va a proponer, ¿no? Y a veces el contratista cree que entendió la primera y te presenta cualquier cosa. Cuando viene la revisión,
no es lo que el cliente busca, ¿no? Y por más que le preguntas, ¿entendiste? Sí, te dicen, pues no terminan entendiendo. Y viene después la devolución, ¿no? Y eso da pie a la reclamación, da pie, oye, dame ampliación de plazo, dame más adicional el que deba hacer, porque a veces la comunicación no es clara, no creen entender y no terminan entendiendo lo que se busca con el proyecto. Ahora, las salidas que nos va a dar el Luca G también es el porcentaje de plan cumplido, ¿no? Y Oscar me comentaba ahí afuera, ¿no? Oye, esto me va a medir el avance de la obra. No, el PPC no te mide el avance de la obra, el PPC te mide la confiabilidad de programar. O sea, ¿qué tan bueno eres programando? Eso te mide finalmente el PPC. Claro, en teoría, si tenemos un buen Luca G, tenemos una buena programación semanal basada en nuestra planificación por fases, que obviamente debe estar basada al programa contractual, pues debería ir al ritmo de la obra, en teoría, ¿no? En teoría debería ser así, ¿no? Y eso es lo que tenemos, eso mide, le decía, la confiabilidad del proyecto, ¿no? Nuestro nivel de cumplimiento. El PPC, ¿no? Vamos a evaluar si cumplimos, no cumplimos, si no cumplimos, ¿por qué no hemos cumplido? Y eso son lo que llamamos las causas de incumplimiento. ¿Cómo vimos el PPC? Si en una semana, no sé, tenemos 20 actividades y solo hicimos 10, 50%, ¿no? Ahora, y es por eso que ponemos cantidades en la planificación, en la programación semanal, perdón. Por ejemplo, yo tenía esta semana planeado vertir 100 metros cúbicos de concreto. Si vacié los 100, perfecto. Sí, cumplí la actividad. Check. Se hizo. Hice 99 cubos. No cumplí. Por ahí la debilidad o la rigidez de la metodología. No. Sí o no es binario. Sí o no. Si cumplís 100 tal cual, perfecto. Si te faltó un cubo, medio cubo, no cumpliste. ¿No? Y tengo que analizar por qué no cumplimos, ¿no? Finalmente el PPC nos va a dar esta imagen, ¿no? El PPC semanal, un PPC acumulado y siempre un PPC meta. Acá el meta creo que es el 86% más o menos. Ahora, ¿cuánto debe ser nuestro PPC meta? 70, 80, 90, 100, ¿no? En toda la literatura que he leído, que he revisado, no hay un consenso quizá, ¿ok? Por ahí lo más que me agrada es que menciona que un 70% debería ser lo mínimo, porque de 70 para arriba es más sencillo de revertir los desfases o errores en programaciones que tengamos, ¿no? Personalmente trabajo con un 80%, ¿no? Porque si me caigo el 80%, igual estoy por encima del 70%, que en teoría debería cumplirse eso, ¿no? El porcentaje que no se cumple, que lo que falta obviamente son las actividades que no se han completado, lo que tenemos que analizar luego como causa de incumplimiento, y ahí se empieza las lecciones aprendidas, los aspectos de mejora, ¿no? Que es una cultura que no muchas empresas tienen, ¿no? Las lecciones aprendidas. En la Cabo Cométrica nos obligan para bien las lecciones aprendidas, no es el conocimiento que finalmente vamos a intercambiar entre todos, ¿no? Por la experiencia que generemos en Tailoy, se va a compartir con la experiencia que tiene BCP y viceversa, ¿no? Todos los proyectos que tengamos. O sea, vamos a generar experiencia entre todos, ¿no? Podemos leerlo, revisarlo y podemos ponernos en esos casos si algún día nos llega a pasar, ¿no? Este acá es el PPC de mi proyecto, ¿no? Este es el PPC de mi proyecto. Me presentan ellos su línea base, ¿no? Que es el 80%, y su PPC semanal. Les falta el PPC acumulado, que debería ir ahí. Bien, entonces yo siempre les reclamo lo siguiente a ellos. Oye, estás 85, 86, ¿no? En promedio estás 85, 86, y siempre es lo mismo, todas las semanas, ¿no? Todo lo mismo. Entonces, la lectura que tengo yo de ahí es que siempre fallan en lo mismo. Siempre fallan en lo mismo. No hay mejora. Siempre fallan en lo mismo. Están cumpliendo, ¿eh? O sea, mira, tienen 1% de atraso, bueno, pero siempre fallan en lo mismo. Solamente los porcentajes. No hay mejora. No hay mejora en ellos. Y me dicen, César, pero que nadie llega al 100%. Ok, nadie llega al 100%, pero hagamos el intento. El objetivo es la excelencia. Puede sonar imposible o hasta utópico, pero hay que apuntar a eso, ¿no? Acá yo veo que la gente entra en zona de confort, ya, pues siempre pasen obra, ya, pues dejémoslo así, ¿no? Esa es la lectura que tengo yo de este PPC, ¿no?
Y bueno, tenemos las causas de incumplimiento. Este es un diagrama de Pareto, ¿no? De las causas de incumplimiento que podemos tener en materiales, mano de obra, equipos, programación, ¿no? Etcétera. Y esta diapositiva que viene, pues, son las diferentes causas de incumplimiento que podemos encontrar dentro de nuestros proyectos. Más o menos resumido, podemos encontrar particularmente otros tipos de no cumplimientos, bien, pero que lo importante es que saber cómo analizarlo. Ahora, esta causa de incumplimiento tiene que verse y luego evaluarse para ver qué vamos a hacer, cuáles son las medidas correctivas que se van a tomar. Y ojo, las medidas correctivas no son para, no, lo hacemos en el otro proyecto, no, es tomarlo ya. O sea, la siguiente semana vamos cambiando, vamos mejorando la actitud y el performance de nuestra obra, ¿no? Fotográfico con causa de incumplimiento. Bien, hasta acá estamos, ¿ya? Esto es lo que llamamos el Last Planner común. Ahorita hay un Last Planner 2.0, no sé si por ahí han leído eso, ¿no? Que son más indicadores, porque el Last Planner básico es PPC y causa de incumplimiento, ¿no? Y el Last Planner 2.0 te dice, por ejemplo, nosotros programamos las actividades, ¿no? Pero programamos todas las actividades de la obra, ¿ya? ¿Estamos seguros de que están acá todas las que van a la ruta crítica? Cuando vimos el PPC de todas estas actividades, por ahí hay actividades que son más impactantes que otras, ¿no? Entonces el Last Planner 2.0 toma en cuenta eso, ¿no? Le da un mayor poder a aquellas actividades que son críticas, por ejemplo, que tienen más impacto en la obra. Y entre otros indicadores, como les decía. Entonces acá, después de todo lo que les he contado, por ahí el marco teórico del Last Planner, Look Ahead, ¿no? Un poco intercambiando mi experiencia en obra. Y acá quiero que me ayuden en base a lo que les he ido conversando. Bien, como supervisión nosotros, ¿qué debemos de verificar? ¿Qué debemos de velar en nuestra obra? Debemos de cuidar. ¿Ok? Para empezar en un cronograma de obra, ¿qué debemos de tener para ubicarnos en el cronograma? Para saber cuál es nuestra línea base, por así decirlo, para hacer nuestra supervisión eficaz o eficiente, ¿no? Les dije, ¿no? El cronograma, perdón, la memoria de exclusiones, de supuestos, de inclusiones que tiene el proyecto. Ahí nos va a zanjar, o el contratista ahí nos dice, pues, ¿no? Bajo qué premisas ha hecho su presupuesto, cómo dimensionó su cronograma, ¿no? Si incluye, pues, trabajar horarios extendidos, si incluye trabajar solo horarios normales, ¿no? Y cuidar los ciclos contractuales. Fuera de estos dos ítems, ¿qué más consideran ustedes que deberíamos de tener cuidado en el cronograma? ¿Deberíamos velar? ¿Deberíamos solicitar al inicio? ¿Qué creen? ¿Puede ser recursos? Vale, recursos. Me parece. ¿Otro? Rutas críticas. ¿No? La ruta crítica. Importante cuidar la ruta crítica del proyecto. ¿Rutas críticas dijiste? ¿O ruta crítica? ¿Ah? A veces hay rutas y rutas críticas. Claro. ¿Qué pasa si hay rutas críticas? ¿Van a una ruta crítica en el proyecto? Cuando hay varias rutas, Sí. puede ser un caso de un proyecto hotelero, que tiene varias especialidades. ¿Recomiendas tener varias rutas críticas? No es recomendable, pero se da el caso. Se da, ¿no? Se da. A veces pasa que uno tiene varias rutas críticas, lo que uno hace es añadirle riesgo al proyecto, ¿no? Si ya tienes que cuidar una sola ruta crítica, y a veces es complicado, imagínate para cuidar 2, 3 rutas críticas. Pucha, a veces ahí no le alcanza el cuerpo al contratista. ¿Una más? Interdependencias también puede ser, ¿no? Una otra actividad. Interdependencia entre actividades. A nivel de Look Ahead, ¿qué creen también que debemos ir viendo? ¿No? Yo viendo la documentación que nos va a presentar el contratista, ¿no? Porque su planificación por fases, difícil que se lo presente, porque a veces, la mayoría de veces ni lo hacen, ¿ya? Entonces, el Look Ahead, actividades de semanas posteriores, que nos va a ayudar a nosotros como supervisión a alertar. No, oye, mira, de acá a 2 semanas empiezas a colocar muro de drywall, por favor, tu documentación, ¿no? Tu procedimiento de trabajo.
la sectorización, ¿ok? Y bueno, igual, los documentos para ejecutar actividades, ¿no? Los procedimientos de trabajo, las fichas técnicas, los materiales, etc. ¿Qué más nos podría ayudar a identificar con el LUCA-GED? Que nos, obviamente, ayuda en nuestro trabajo. El cronograma de la compra de equipos o materiales. Perfecto, ¿no? La compra de procuras, el cuadro de procuras, adquisiciones. Vale, vale. En esa parte de gestionar las procuras, ¿qué es lo que cuidas tú en ese cuadro? ¿Qué ves? ¿Qué es lo primero que ves? Lo primero que preguntas a tu contratista. El tema de sensores. Lo primero, y que creo que por experiencia son la procura de sensores. ¿Por qué? Porque en muchos casos va amarrado al avance del carro. Ah, ok, ya. Entonces, claro, cimentaciones, todo lo que claro, el PIT, ¿no? Que tienes que... Puede ser cimentaciones desde subestructuras hasta superestructuras, ¿no? Vale. Entonces, si tú te atrasas en uno de esos, estás muy atrasado, puede llegar tu equipo antes de y donde lo almacenas. Te incurren costos de almacenaje del equipo. Del equipo, claro. Así es. Ah, man, ya. Está bacán, está bacán. Chévere. En la programación semanal, actividades en la semana, la ubicación de los elementos que se va a trabajar en la semana y los metrados, las cantidades que va a trabajar durante la semana, ¿no? Como decía, algo que podamos cuantificar finalmente en la programación semanal, ¿no? ¿Qué más creen ustedes que debemos revisar dentro de nuestra programación semanal? Análisis de restricciones, ¿no? Sin embargo, ahí tengo con respecto al contratista una tingencia, ¿no? De que el contratista nos comparte solo las restricciones que tienen que ver con nosotros como supervisión o con el cliente, ¿no? Y de ahí, cuando no cumple la actividad, oye, ¿qué pasó? Me pediste tal definición, tal cosa, te la brindé. ¿Qué pasó? No, Inge, que no llegó pues el concreto, que no compramos el acero, que no llegó... No, y eso no me reporta, ¿no? No sé, a ver... No, claro, o sea, solo pintan lo que no les toca a ellos. Y cuando vas jalando a veces la madeja en la obra, vas preguntando por aquí por allá, te das cuenta de varias cosas que no te comparten. Y no les culpa al contratista, ¿no? Porque a veces hay supervisión que usa esa información, ¿no? Como para, bueno, hincar al contratista, jalarle el piso, ¿no? Mi visión es diferente, ¿no? O sea, compárteme, de repente yo te ayudo, te digo por ahí cómo puedes gestionar mejor tus compras, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, cada quien con sus temores. En la programación diaria deben presentar pues las actividades, las cantidades que van a hacer en el día, hora de inicio, hora de finalización de las actividades y las horas de liberación, ¿no? Ahora, que las horas se den en ese día, bueno, en mi proyecto no se da. No se da. Nos presentan, 9 de la mañana, 3 de la tarde, tú tienes que ir a verlo, ¿está para liberar? No hemos visto. Recién se van a liberar, recién se van a ver si es que está hecha la actividad. Y muchas veces lo dejan en el aire. Y ha habido casos que ya fuera de la hora, que por ahora nos hemos quedado, nos hemos demorado en salir, tocan la puerta para ir a liberar. No, Pedro se achora, no sale, dice, ¿para qué muy tarde? 5 horas de salida, ya nos vamos. ¿Ya? ¿No? Claro, avanza, estamos en El Salvador, el tráfico, ¿no? Mi novia está que me espera, ¿no? Claro. ¿Qué más creen ustedes que deben compartirnos en la programación diaria? Nada más. Está bueno. Y las causas de cumplimiento, ¿no? El PPC, perdón. A nosotros sí nos comparten, ¿no? La foto que les enseñé en ese momento, la foto de la obra, el último PPC que nos han mostrado, que nos han compartido. Pero he detectado que en el PPC siempre no hay una transparencia en información, ¿no? En las causas de cumplimiento. Otra vez, generalmente te jalan aquello que la supervisión del cliente no ha cumplido. Pero lo que ellos internamente no han cumplido, no lo comparten, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ellos pierden la oportunidad de que nosotros le compartamos nuestra experiencia, nuestro talento, por así decirlo, ¿no? Ayudarles en la construcción. Nosotros también, yo vuelvo al artículo que se ha publicado en Métrica, ¿no? Acerca de generar una supervisión integral,
¿no? Aportar con nuestra experiencia. Definir con el contratista un PPC mínimo, ¿no? el que se va a aceptar. Okay. Esto puede ser un requisito contractual, bien, pero sí un requisito al menos para gestionar nuestro proyecto. Y yendo a la pregunta que me decía Óscar, si tiene esta relación con el avance de obra, ¿no? O sea, para medir el avance de obra ya son otras herramientas, ¿no? El PPC sí nos puede brindar metas, va a medir, ¿no? O sea, va a dar metrados, cantidades. Claro, hay que añadirle otra columna, ponerlo y cuánto es el total, ¿no? Y complementar con otra información, porque lo que se busca acá, como le decía, es la confiabilidad de la programación. Qué tan bueno somos nosotros programando. ¿Algún aporte acá? Cantidad de personal. Cantidad de personal, ¿no? Claro, determinar las cuadrillas, no tanto es en las cuadrillas, ¿no? Si lo pueden compartir las cuadrillas sería bueno, ¿no? Pero cantidad de personal al menos. Si no, no llegas a la tarea. Claro, al menos nosotros tenemos cierta idea de eficiencia, rendimientos, ¿no? Podemos saber si baja, sube personal. A veces, en fiestas, ¿no? En sus obras, ¿a ustedes han estado con su mismo nivel de personal? ¿O ha bajado? No ha bajado. Nosotros, yo recién me he enterado que todo el staff de una subcontrata ha sido Piura, ¿no? Ni cuenta me ha dado, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de montaje no ha llegado gente completa. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Si nos comparten, como dices tú, el nivel, la cantidad de personal. ¿Qué he hecho yo en la obra? Al vigilante todos los días me reporta, me pasa la foto del tareo de la gente. Tengo esa ventaja porque la empresa del vigilante, de vigilancia, la empresa de la dueña es amiga mía. Entonces, como que, yo si venía a la reunión le pedí al residente, ¿no? Oye, pásame todos los días el personal que entra, para verificar si la información que me presentan es la correcta. Lamentablemente me llegó a dudar ese nivel. No debería ser, ¿ok? Pero bueno, ya, a veces se olvida el vigilante, le llamo y me pasa la información todos los días, tengo mi tablita, verifico y eso. Pero está bien, deberían compartir la cantidad de personal. Perfecto. Me pasé 5 minutos. Entonces, con esto, recuerda que no sabía que poner algo ahí. Pero nada, muchachos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias, chévere. Hola, ¿cómo estás? Soy Cintia Chávez, soy jefa de proyectos para el proyecto del BCP. La capacitación sí me pareció muy importante porque de hecho que nosotros como jefes también tenemos que tener todo el concepto de lo que es un look ahead, cómo es el manejo de un proyecto, de obra, los cronogramas, el faseado de un proyecto y no solamente también eso nos sirve como herramienta para hacer un master plan y nosotros como jefes poder también incluso educar o incluso compartir con el contratista y incluso también nos ayuda mucho para nosotros poder gestionar bien un proyecto desde cero hasta el final. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Bamán, soy jefe de proyecto. La capacitación de hoy día me pareció súper interesante, aplicado al control de proyectos en general, ¿no? Creo que cada fase del proyecto es importante tener un control, tener un manejo de cómo deberemos llevar y controlar el desarrollo de cada una de las etapas, ¿no?